Buenas, tenemos aquí un Citroën C4, un 1600, gasolina, 110 caballillos me parece que tiene. Lo que le vamos a hacer mantenimiento, solamente le vamos a cambiar aceite y filtro de aceite, y el del aire lo vamos a soplar. Os voy a decir también el por qué tuvimos esa falta de presión de aceite, porque donde fue en el filtro de aceite, y ahora os voy a explicar por qué cuando lo tengamos fuera. En este caso, en Citroën Peugeot tenemos el tapón del cárter, lo tenemos aquí. Como se puede ver, es como un cuadrado. En ese caso, si no tenéis esta llave que tiene los dos extremos, un cuadrado más grande y otro cuadrado más chico, pues lo podéis hacer con un cacho de gavilla mismamente. Le dais con la radial hasta que dejéis el cuadrado que os pueda entrar en el tornillo. Pues vamos a aflojarlo. Ponemos nuestra cacharra y echamos el aceite. Pues ya lo tenemos escurriendo, vamos a quitar el gato y el burriquete y lo ponemos en llano. Ahora con una 27 de bazo vamos a quitar el tapón de filtro de aceite. Pues ya una vez que lo tenemos flojo, lo cogemos con cuidado de no quemarnos con el colector de escape. Lo sacamos poquito a poco que seguro tira un poquito de aceite. Pues ya lo tenemos aquí fuera. Esa es la referencia en esa marca, por si os sirve. Lo que ocasionó en la otra ocasión la falta de presión de aceite, no sé si se puede ver en medio del filtro que lo cruzan, es una especie de cruz de plástico que tiene. Así sacándolo de aquí y poniéndolo en el fondo gris del banco se ve bien. Ahí se puede ver mejor. Pues esa cruz se llegó a partir porque tiene en el soporte de filtro de aceite, lo vamos a ver, tiene ese muelle con ese tipo de cruz también en material de plástico, que como tiene cierta presión sobre el filtro, él dice que es la vez que más ha estirado el cambio de aceite, la vez que más tiempo, digamos, ha tardado en cambiarlo. Entonces puede ser a lo mejor el tiempo también, las temperaturas de motor y todo, a consecuencia de que se debilite ese plástico y al final ceda. Y tiene ahí como unas pequeñas tuberías que ahora mismo no se ven tan bien, unos orificios debajo del aceite, y por ahí esos trozos de plástico fueron a caer y entonces pues no circulaba todo el caudal que debería de circular, y el coche saltaba el chivato de falta de presión de aceite, que en sí puede ser un problema porque si nos falta presión de aceite podemos gripar el coche y hacerle un taco. Entonces cuando nos salta ese chivato, lo mejor es parar el vehículo. Y si en ese caso es este tipo de vehículo, pues directamente ir al filtro del aceite, que puede ser muy probable que os haya pasado. Pues vamos a montarle su filtro nuevo y seguimos. Aquí tenemos el filtro nuevo con la tórica de la carcasa. Vamos a coger la tórica esta y la quitamos. Una vez montada la tórica nueva, la lubricamos con el mismo aceite o vaselina. Cogemos el filtro y lo montamos aquí. Tenemos que escuchar un clip para achucharle. Vemos que tiene también un tipo de muelle al final. Pues vamos a montarla. El filtro, si no tenemos llave dinamométrica, le pegamos un apretoncillo porque es carcasa de plástico y eso va a 25 Nm para los que tengan llave dinamométrica, que es poquito. Es un apretoncillo leve y bien está. Le ponemos ya su tapón de desagüe con su arandelilla nueva, ponemos el coche otra vez a nivel y ya pues vamos a empezar a echarle el aceite antes de limpiar el filtro del aire. Echamos una cantidad de aceite, la dejamos reposar para poder ver el nivel mejor
y ya pues mientras vamos cambiándolo no, le vamos a dar un soplido al filtro del aire. Para acceder al filtro del aire vamos a quitar este tubo de vacío de reciclaje de gases, soltamos aquella abrazadera de la admisión y nos venimos aquí que tenemos un tornillillo y lo quitamos también. Ya tenemos toda la caja suelta. La retiramos y la sacamos. Lo que no sé es si nos va a estorbar el botecillo del líquido de freno. Si nos estorbara, le quitamos estos dos tornillos y lo echamos a un lado. Bueno, pues ya le hemos pegado el soplido al filtro del aire. Eso como no tenía mucho, no lo hemos mostrado, nada más el desmontaje que os había comentado. Y ya está, pues eso ha sido todo sobre la falta de presión de aceite que nos decía este vehículo y su mantenimiento. Como en gasolina pues no tenemos el filtro del gasoil y eso. Espero que os haya gustado el vídeo, haya servido de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.